Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Un día más con vosotros, cuando estáis ahí en la sobremesa, sentado o a la hora del desayuno, depende del día que tú veas este programa. Pero sí queremos desearte pues un feliz día y cómo no, que Dios te bendiga. Tenemos hoy un tema distinto, más bien es un tema biográfico de una persona que nos visita hoy y nos va a contar un poco su vida, su forma de cómo llegó a conocer a Jesucristo, por qué hace lo que hace hoy, y esta es la historia de este muchacho que hoy nos visita. Pero antes que nada quiero decirte que aparecerá por ahí pues mi nombre con mi teléfono, mi WhatsApp, el Facebook, para que tú si quieres me puedas contactar conmigo y hablamos como si te ve por la calle de Sanlúcar, tú me hablas y yo te voy a regalar la Biblia, que es uno de los objetivos de tener este programa, de que tú hoy tengas una Biblia en tu casa. También desearte pues gracias por, como no, por haber escogido este canal Costa Noroeste como este programa Sembrando Esperanza, que casi por 12 años vamos ya en la pantalla. Gracias. Bien, vamos a entrevistar a un muchacho, él es cubano, se llama Ramón Laurencio, perdone, es un apellido un poco raro para mí. Laurencio, él es pastor de la Iglesia Bautista, ahora mismo en Florida, ¿verdad? Bien. Pues bienvenido. Bien, muchas gracias. Dios te bendiga. Y el tiempo que estemos aquí, Dios te bendiga. Siéntete con toda libertad delante de la pantalla de contarnos lo que Dios siente, tú sientes de Dios en tu corazón, y para que porque el público, sin darte cuenta, ellos detectan. Okay. ¿Qué es lo que tú estás diciendo y hasta qué punto todo eso es verdad? Ok, qué bueno. ¿Vale? El mundo es muy psicólogo, aunque nosotros no lo creamos. Bien, Ramón, tú eres natural de Cuba, vives en la Florida. Sí. ¿Con qué edad tú sales de Cuba para Estados Unidos? Sí, salí de Cuba para Estados Unidos con 35 años, 34 años más bien, pasando casi a los 35. Las razones no te las voy a preguntar, porque ni viene al caso, ni a nadie le va a interesar. Pero sí me gustaría saber, con 35 años, un hombre maduro, entendemos, casado, sí, con 2 o 3 hijos. 2 hijos, una de 19 y uno de 6. Anda. Quiere decir que realmente ya sabe lo que quiere, a dónde va. Sí, sí. Por lo menos debe. Debe saberlo ya para ese momento. Ahora, ¿con qué edad tú llegaste a conocer la dimensión de Dios en tu vida? Si la conversión en tu vida, conocer a Jesucristo personalmente. Claro. Bueno, la realidad es que mis padres, cuando yo tenía aproximadamente 4 años, ellos conocieron al Señor. Vivíamos en un pueblo en el oriente de Cuba, en la provincia de Holguín, y mis padres conocen al Señor y a partir de ese momento comenzamos a visitar la iglesia. Cuando dice conocer, ¿te refieres a que se convirtieron al Evangelio? Sí, sí. ¿Antes eran católicos? No necesariamente. No eran católicos, pero sí conocían acerca de Dios, se oía hablar de Dios. Ajá. Y entonces un señor que, ya un anciano de la iglesia bautista de Moa, donde yo soy, porque soy de Moa, la parte más oriental de Holguín,
él se llamaba Catalino, no se me olvida el nombre. Él les compartió el Evangelio y él venía a la casa con un Nuevo Testamento en el bolsillito a discipularlos a ellos. Y es a partir de ahí cuando conocen al Señor, y nosotros los hijos, pues por supuesto también fuimos a la iglesia. Pero usted me pregunta que ¿cuándo realmente conozco al Señor? Exactamente. Ya creo que eso va a ser más bien a los 21 años, porque como crecí en el Evangelio, conocía las canciones de la iglesia, los versículos de la iglesia, la escuela dominical, toda la vida de iglesia, pero no había un punto en mi vida en que yo había dicho: Señor, este día, este momento, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y eso sucedió precisamente a los 21 años de edad. O sea, de los 21 años de edad para acá es que he conocido al Señor. Sí. Hasta los 21, vamos a decir, tú eras pues un cristiano más dentro de ese mundo cristiano. Eras joven, tuviste en la iglesia, participaste en actividades, todo el folclore de la iglesia, tú lo vivías como uno más. Sí, claro, sí, participé mucho en la iglesia. Tengo algunas anécdotas graciosas que tuvimos cuando niños, participando en los dramas y cosas así. Pero cuando yo tenía aproximadamente 14 años, yo salgo de mi casa a estudiar fuera. Venía a la casa solamente como una vez al mes o a veces una vez cada 2 meses. Y poco a poco eso me fue alejando de la iglesia. Y quizás el término que era cristiano no es el que yo diría que era más apropiado para mí, sino creyente más bien. O sea, creía todo lo que había aprendido, no dudaba de la existencia de Dios, pero ser cristiano, tener a Cristo en el corazón por la aceptación y arrepentimiento de los pecados, esa experiencia no la había tenido. Entonces cuando yo me voy a estudiar fuera, cuando venía el fin de semana al pueblo donde yo vivía, iba todos los días a la iglesia. Con el tiempo iba un día, con el tiempo no fue ninguno. Y así me aparté. Y por 8 años aproximadamente estuve fuera de los caminos del Señor, viviendo una vida como cualquier otro joven de la sociedad, yendo a las fiestas aquí o allá. Hasta que en los 21 años de edad, ya quizá empezando a madurar un poco, pues me doy cuenta que vivir sin Dios, no importa la edad que tengas, realmente la vida carece de sentido. Y yo creo que la etapa de la adolescencia y la juventud es un momento en que se define mucho quién tú eres, qué tú vas a hacer en la vida, una identidad en sí. Y el no tener identidad pues frustra a la persona, y esa identidad la encontré en el Señor. Día 31 de agosto de 1997 acepté al Señor. Vamos a ver, los nacimientos de un niño siempre es traumático, lo mismo para el niño que para la madre, ¿no? Pero simplemente, ¿qué pasó ese día para que tú miraras al cielo o miraras a tu corazón y dijeras: aquí se acaba una vida y empieza otra? ¿Qué pasó? Ok, yo estaba buscando un documento que necesitaba para ir a una oficina, y cuando estoy buscando ese documento encuentro otro. Lo que encontré fue un tratado cristiano, un evangélico, y el título era: esto puede ser tus últimos 5 minutos de vida. Pero yo no quería dejar mi vida que tenía hasta ese momento. Entonces lo pongo de nuevo sobre la mesa donde estaba y sigo en mis asuntos buscando mi papel, pero me puse a pensar y dije: ¿realmente esa es la verdad de la vida? Llega un momento en tu vida donde te quedan 5 minutos solamente, y pienso que es muy importante qué hacer en tus últimos 5 minutos de vida, ¿no? Y entonces decidí agarrar de nuevo aquel tratado cristiano y volverlo a leer. Y decía: alguien ha muerto en la ciudad y dentro de poco alguien va a morir. Podría ser tú. Eso es verdad, aún en este preciso momento, ¿no? Entonces decidí leer el tratado cristiano y dije: yo entiendo, Señor, que esta es una realidad. Si muero sin ti, aunque he leído la Biblia, aunque crecí en la iglesia, voy al infierno, y eso no lo quiero, ni nadie lo quiere. Pero si te acepto como mi Salvador, entonces tengo la vida eterna garantizada. Y allí, me acuerdo sentado en el borde de la cama de mis padres, le dije: Señor, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento de todo lo que he hecho, y a partir de hoy quiero vivir una vida diferente en mi relación contigo. Y fue precisamente ahí donde comencé nuevamente, y realmente noté un cambio muy grande en mi vida. Y como dice un himno cristiano: no sé qué sería de mi vida si no hubiera conocido al Señor. Hoy no sé dónde estaría, hoy no sé dónde estuviera. Hay tantos jóvenes por ahí por las calles que se han apartado de la iglesia,
y desafortunadamente un día en una fiesta, en un lugar, se escapa un tiro, una puñalada, pasa algo y mueren en el camino, ¿no? Habiendo conocido de las cosas del Señor. O sea, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, pero sí le doy gracias al Señor por lo que ha sido mi vida desde ese momento hasta este día que estamos aquí conversando. ¿Hasta qué punto tú crees que lo que tus padres te fueron comunicando durante esos 20 años y lo que tú pudiste ver en la iglesia te sirvió de alguna manera para que ese día que tú cogiste ese papelito y te hiciera pensar, ¿no? Ahí voy a usar una frase de mi padre que casi siempre que predico lo menciono. Mi papá me decía, yo los crío a ustedes como me criaron a mí. Mi papá nació en el año 44, en 1944, y nos crió muy estrictamente, sobre todo en esto de la parte del Señor. Recuerdo que había un señor que se iba para su trabajo a las 6 de la mañana y mi papá le pedía que viniera a las 5:30 a la casa para dar el culto familiar entre familia a las 5:30 de la mañana, porque mi papá no sabía de un culto familiar, culto entre familia, cómo compartir con la familia. Y este hombre que ya murió, se llamaba Milky Durán, venía, nos daba el servicio y de ahí nos acostábamos quizás media hora. O sea, era incómodo para nosotros, pero con los años y ya con la experiencia digo, qué persistente fue mi papá. Si íbamos a la iglesia, mi papá decía, mi papá tenía 27 años y ya tenía 4 hijos, ganaba 200 pesos, que eso no era nada, pero siempre que íbamos a la iglesia mi papá decía, Ramón, aquí tienes 5 centavos para la ofrenda. Jacqueline, Marel, Wilder, 5 centavos, que le llamamos en Cuba un medio, y mi papá agarraba 20 centavos siempre que íbamos. Y eso ahora en la vida cristiana yo no tengo problema con dar para el Señor, porque mi papá hizo eso en mi vida. Cuando yo me aparto del Señor, que estoy en la escuela fuera de la ciudad, mi mamá me escribió el Salmo 21 en un pedazo de papel, con un lápiz, con su letra corrida, pero me sirvió mucho. Salmo 21. El Salmo 21, siempre lo llevaba conmigo, siempre lo leía, y eso me mantuvo en la fe. Y tengo que decir, aunque me aparté del Señor y anduve fuera de los caminos del Señor, los principios cristianos siempre anduvieron conmigo. Si alguien robaba, yo no robaba. La mentira no era parte de mi vida, quizá en algún momento lo hice, pero me sentí incómodo porque no era parte de lo que mis padres me enseñaron. Así que la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando sea viejo no se apartará de ella. Y eso fue la experiencia que yo tuve. Así que yo doy gracias a Dios por mis padres y por lo que hicieron por mí y por lo que oraron por mí también. Así que para mí eso fue muy importante y tuvo un efecto muy positivo en mi vida. Llegaste tú, porque en Cuba, como en toda esta parte de ahí, de Centroamérica, la santería. La santería. Estaba anoche buscando un poco de la santería. ¿Practicaste tú algo de eso? Entiendo que quizá no porque estuviste dentro de la iglesia evangélica, pero en ese tiempo que tuviste tú fuera ahí un poco de vida loca, ¿llegaste a tocar el tema este o no? No necesariamente. Precisamente los principios que mis padres me habían enseñado me alejaba un poco de ese mundo por lo que las implicaciones que tiene. Pero la parte esta espiritual de Cuba, de la santería y el espiritismo y otras ramas, es muy común que todo el mundo conozca algo de eso. Porque lo oyes en la calle, porque lo ves en la televisión, en los bailes y todas esas cosas. Entonces, nunca estuve, pero si quieres que le diga algo más o menos en cuanto al tema, le puedo cubrirlo. Lo que quizás le deba decir es que no es lo mismo la santería que el espiritismo, que la brujería, no es la misma cosa. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Pero nada de eso le agrada a Dios. No, yo creo que si hay un tema en la Biblia que es generalizado desde el principio hasta el fin, es ese tema. El tema de eso. La palabra del Señor nos enseña, de hecho Jesucristo lo enseñó, Dios es espíritu. Y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen. Lo otro, Dios es el Todopoderoso. Si yo tengo un amigo millonario que me ha ofrecido siempre su ayuda cada vez que lo necesite, y tengo un amigo que tiene algo de dinero, cuando yo necesite, yo no voy al que tiene algo de dinero, yo voy al millonario que sé que de seguro me lo va a dar. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. ¿Por qué irme a algo
que realmente no es todopoderoso cuando el todopoderoso se ofrece voluntariamente para que yo tenga una relación con Él. Ayer hablaba en el tren cuando venía de Sevilla con un señor que me decía que Dios no es personal, que Dios es todo lo que tú ves. Y yo le decía, usted piensa, usted razona, usted ama, usted siente. El principio de causa y efecto, que es un principio científico, dice que la causa siempre es mayor que el efecto. Lo que lo cree usted debe ser mayor que usted. ¿Cómo me va a decir entonces que Dios es el aire, las paredes, los árboles, las cosas? Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y yo creo que todas esas filosofías van en contra de los principios cristianos, en el sentido de que lo hace más difícil, pero Dios sigue siendo real. Dentro de ese mundo, entendiste un día que tenía que ser o dedicarte a la obra de Dios, bien pastor o bien misionero, como tú veas, o como Dios te guiara. ¿Por qué eso y no sacerdote? Que también en Cuba está la Iglesia Católica y me tiene su arraigo allí. ¿Por qué pastor y no sacerdote? Bueno, yo creo que el medio en que crecimos cristiano no tenía nada que ver con el sacerdocio. Aparte de eso, en el pueblo donde yo nací, no es uno de los pueblos más viejos de Cuba. Realmente joven. De hecho, se dice que Che Guevara fue uno de los que lo fundó, el nombre y toda una serie de cosas. Hay un río que todavía tiene una parte muy honda, se llama La Poza o el Pozo de Che Guevara. O sea, un pueblo bastante nuevo. Y entonces no había en sí una iglesia católica. La iglesia católica estaba a 30 kilómetros de distancia. O sea, no había una influencia católica en sí allí. Y yo crecí en la iglesia cristiana, evangélica. Y bueno, eso fue lo que conocí. La razón, porque ser pastor no es un trabajo, ser pastor es un llamado. A ti te pueden quizás considerar por el trabajo que hace como pastor, pero es un llamado. Dios te llama al ministerio. La manera en que yo entendí que Dios me estaba llamando al ministerio era cada vez que predicaban y hablaban sobre el tema de ser pastor, de ir al seminario, de esto, de lo otro, yo comenzaba a llorar. Pero yo, como recién convertido, no sabía por qué. Yo decía, ¿pero por qué yo lloro cada vez que hablan de este tema? Hasta que estaba en una iglesia, me sucedió y le pregunté al pastor, ¿por qué cada vez que hablan de este tema yo comienzo a llorar sin saber por qué? Y él me dijo, muy probablemente es que Dios te hace sensible a ese tema porque te está llamando al ministerio. Y precisamente un tiempo después, la iglesia de donde yo estaba me pide, sin saber que yo estaba lidiando con aquello, si podía ir a predicar a una iglesia que estaba a 9 kilómetros de distancia. Y así me fui introduciendo en el ministerio y me di cuenta que sí, eso es para lo que Dios me estaba llamando. Y pudiera decir, no me imagino a mí en algún momento de mi vida sin estar sirviéndole al Señor en el ministerio. No, eso no está en mi mente. Como tampoco te imaginaba cuando tenías 18 o 20 años que un día tú estarías llevando una iglesia. No me lo imaginaba. En la escuela siempre decían, a ver, ¿quién quiere pararse a cantar? ¿O quién quiere pararse a recitar una poesía? Ese nunca fui yo. Yo era muy tímido, muy callado, muy introvertido y nunca pensé que podía hablar en público. Y gracias a Dios, pues el ministerio ha tenido que ver con eso. Así que lo que Dios te ha llamado, Él lo puede hacer por muy insignificante o incapaz que te sientas. Si Dios te llama, Dios te va a equipar para eso también. Amén. Bueno, me citaste antes, porque tu madre te lo escribió con un lápiz en un papelito, el Salmo 21, ¿no? 121. 121. Y cada vez que tú lo leías asiduamente, te ha emocionado ahora, a los tantos años, te ha emocionado. Es decir, ¿qué otro salmo de la Biblia a ti te ha hecho y te ha dado que pensar? Y tú lo tienes un poco como bandera, vamos a llamarlo, ¿no?, de tu vida. Claro, el Salmo 1. El Salmo 1, donde comienza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se sentaba en silla de pecadores, y toda esa, no creo que lo tenga que citar completo, quizás los hermanos que nos están escuchando lo conocen, pero a mí me gusta el Salmo 1 y cada vez que no todas las veces, pero muchas veces cuando voy a presentar a un niño en la iglesia, yo uso el Salmo 1, aunque tradicionalmente la gente usa los versículos de cuando los niños se presentan al Señor, pero el Salmo 1 nos habla de la importancia de que la Biblia sea tu compañía y tu guía tanto de día como de noche.
porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y esto de dar su fruto a su tiempo y su hoja no caer, tienes que ver aún en el esperar en Dios y en el estar arraigado en Dios. Qué triste un árbol que se le caen las hojas y que no da el fruto cuando debe darlo. De hecho, mucha gente lo arranca porque ya no sirve para nada. Así que el tener a Dios en tu corazón, el que la palabra de Dios se convierta en parte de tu vida, te va a permitir tomar las decisiones apropiadas en el momento apropiado también. Entonces yo lo uso mucho a la hora de presentar a un niño. Bueno, porque cuando estamos presentando a un niño en la iglesia, nosotros no bautizamos a los niños en la iglesia. Simplemente los padres lo traen y nos piden que oremos por ellos para que Dios los cuide, los bendiga y los haga crecer en sus caminos y en su verdad. Y los padres nos hacemos responsables de orar por ellos, de enseñarles la palabra, junto con la iglesia también, y si involucramos ahí, pero no estamos haciendo al niño cristiano. En ese momento, cuando lo presentamos en el templo, no estamos haciendo los cristianos ni el niño cristiano de ese día, ¿verdad? Si los padres, que son cristianos, se responsabilizan o toman conciencia de la importancia que tiene ese acto para ellos más que para el niño, porque el niño prácticamente, si tiene un mes o tiene 20 días, no sabe nada. Pero sí, algo más que quería... ¿Cuál es tu ministerio actualmente, Ramón? Ok, bueno, yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Alcanzando las Naciones, pero en este momento, dentro del ministerio, me estoy enfocando en lo que es el entrenamiento de líderes y pastores, en el crecimiento de las iglesias, en la plantación de nuevas iglesias. Pero realmente en este momento estoy transicionando porque vivía en Dallas, Texas, y ahora me he mudado para la Florida y estoy en ese periodo de transición en este momento. Así que, pero ministerialmente siempre hace ya 20 años, conocí al Señor hace 21, inmediatamente al año después comencé a servir. Hemos estado sirviendo en varias partes, tanto en Cuba como en Estados Unidos, al Señor en toda esta área. O sea, el llamado del Señor para mí es pastoral, pero también misionero. Me apasiona mucho las misiones y ayudar al necesitado, cubrir esas necesidades que a veces son sociales. Sí, eso. Tú predicas generalmente, como hacemos los pastores, pues todos los domingos, generalmente, ¿no? Si no en tu iglesia... Y más que los domingos también. ¿Qué? Y yo más. Sí. Miércoles estudio bíblico y así. Estamos siempre al frente de la iglesia. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿de qué trataste el último mensaje que diste en la iglesia? ¿Fuera en Florida o fuera en España o fuera en Cuba? Si el último mensaje que tú diste... Ok. Sí, ¿cuál fue el enfoque? ¿Qué es lo que tú querías enseñar? Lo que Dios quería que tú le enseñaras a la gente. Ok, el último mensaje se titulaba El conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos tiene que ver con algo que afecta absolutamente a toda persona, a toda la humanidad. Y eso se llama el pecado. El pecado es el que ha causado realmente todo el conflicto. Por ejemplo, cuando una nación ha peleado con otra, aparentemente no está relacionado con el pecado, pero sí es, porque este quiere una tierra y el otro la quiere también, y por tanto se pasan para discutir. Los divorcios, la desobediencia de los hijos, todos esos conflictos familiares, todo se asocia con el pecado, las drogas y la prostitución, todo. Cuando usted mira, la raíz es el pecado, y bíblicamente así lo entendemos también, que el pecado fue que trajo la maldad al mundo. Entonces, la única manera en que nosotros podemos asegurarnos de que esos pecados son perdonados y que podemos tener la ayuda de Dios para enfrentar ese flagelo del mundo entero, es precisamente aceptando a Cristo en tu corazón. Jesucristo no es una opción, Él es la solución. Esa es la verdad. O sea, que hay personas que ven a Jesucristo como una opción en su vida. Puede haber otra opción, puede haber esta opción, pero no es así. Él es una opción, pero más que una opción, Él es la solución. Y hablando del salmo que usted me preguntaba, recuerdo ahora también el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo brama por agua porque las partes de encima de una montaña se hielan en el tiempo de invierno, las hojas se secan de donde a veces se saca el zumo para aliviar la sed,
Y cuando el siervo no encuentra agua en la montaña, comienza a bajar a buscar algún arroyo, pero los encuentra congelados también, y comienza a clamar. Y oímos el bramido de ellos anhelando por agua. Por eso dice, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros como seres humanos, y quizá usted que está escuchando en este día, hay momentos en su vida que llega como si fuera un invierno. Las hojas se secan, el agua no aparece, no sabemos a dónde vamos a ir y comenzamos a clamar. Algunos se van en una dirección y comienzan a buscar en algo equivocado, otros van quizás a la cartomancia, otros van a leerse las manos, otros van a un santero como usted explicaba ahorita, a diferentes direcciones. Y el ser humano clama cuando se da cuenta que no puede resolver su situación. El salmista del Salmo 42 dijo, como el siervo clama por la corriente de las aguas, yo clamo por ti, el alma mía clama. Así que si te encuentras en un desierto en tu vida matrimonial, en tu vida personal, con tus hijos, emocional también, hay una cosa, clama a Dios, que dice la palabra, clama a mí, que yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es un Dios real, Dios quiere tener una relación contigo. Habla a Dios, yo lo hice en el cuarto de mis padres solo allí. Tú lo puedes hacer también. Puedes arrodillarte donde está en este momento y decirle, Señor, yo también me aparté, yo también me fui de mi casa, pero hoy, este día, quiero arreglar mis cuentas contigo, perdóname. Y así yo lo hice y hace 21 años no me arrepiento. ¿Para qué viniste a España, Ramón? ¿Para qué te encuentras hoy en la ciudad de Cádiz, por ejemplo? Bueno, quería conocer a Cádiz. Porque Cádiz se parece mucho a La Habana, según me han dicho, aunque todavía no he recorrido mucho a Cádiz. Y me gusta esto acá. También pienso ir a las Islas Canarias, donde mis bisabuelos son de las Islas Canarias, y mi suegra también vive en Las Palmas de Gran Canaria, y pienso estar por allá. También un amigo pastor que vino de Cuba recientemente, anda conmigo ahora, nos encontramos, andamos por acá y de ahí volvemos a Tenerife. Y vamos a estar por allá también, y de ahí entonces regreso a visitar amigos también allá, de pastores en Las Palmas y en Tenerife, y de ahí entonces regreso a los Estados Unidos. Sí. Bien, vamos a ir acabando, pero sí me gustaría, querido amigo, que todo el objeto de este programa es que tú conozcas a Jesucristo. Cada semana yo te regalo una Biblia. Realmente es un formato distinto al que antes te regalaba, pero el contenido de la Biblia siempre es el mismo, ¿vale? Siempre es el mismo. Ahora, ¿qué te digo? Como te dije al principio, aparecerá por ahí pues mi Facebook, el WhatsApp, lo que tú quieras, o si no, pásate por la iglesia y te la entregamos. Es esta Biblia que tiene un semipiel, más o menos decimos, pero muy bonita, y quiero que tú la leas. Cuando tú leas la Biblia, te darás cuenta de lo que nuestro amigo Ramón, invitado de hoy, te está explicando. Porque no es un cuento. No es un cuento. Quizá pueda tomarlo como un cuento, pero es la única realidad. Es el libro de historia más antiguo que existe en este mundo. Moisés es el hombre que escribe la primera historia de este mundo. Ahora, me gustaría que tú la tuvieras, y esta es la tuya. Si tú me llamas, yo te la voy a entregar sin problema. Pero para ir terminando, sí tendríamos que decirle algo más a nuestros oyentes. Te están conociendo hoy, sabes que eres Ramón, el apellido. Laurencio, lo escribí pero no lo entiendo. Laurencio. Hermano Ramón, ¿qué tú le dirías a este pueblo de Cádiz, desde Huelva hasta Algeciras? ¿Qué le dirías? Como experiencia personal tuya, y que quizás podría servirle como experiencia personal a los demás. Sí, lo que yo diría precisamente, basado en lo que yo he experimentado a Dios en la vida que he tenido con el Señor, es: sin Dios la vida se vive pero carece del verdadero sentido.
Toda persona necesita en algún momento en su vida la misericordia de Dios, el favor de Dios, la dirección de Dios. Si crees que tu vida tiene todo lo que tienes que tener, tienes todo el dinero que necesitas, tienes toda la salud que necesitas, tienes todo lo que necesitas, aún necesitas a Dios. Cuando te encuentres con Dios, cuando le pidas a Dios que quieres tener una relación con Él, te vas a dar cuenta que realmente sí te faltaba. Ayer conversaba con un hombre que no quería entender mucho sobre el Evangelio y al final me dijo: soy oftalmólogo. Y me llamó la atención una cosa. En el ojo izquierdo al parecer tenía un problema. Y me quedé pensando, es oftalmólogo, pero aún así puede tener problemas en los ojos. Tú puedes realmente tener todo en la vida, tener todo el dinero, toda la salud, toda la experiencia, toda la educación, pero te falta algo. Te falta el Señor. Así que, de una manera bien sencilla, arrepiente de todos tus pecados, porque realmente todos somos pecadores. Pide al Señor que te perdone y que a partir de ahora quieres caminar con Él. Yo lo hice hace 20 años y no me arrepiento. Así que deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y muchas gracias por tu tiempo, sentarte frente a la televisión y mirar este programa. Que Dios te bendiga mucho. Pues querido amigo, como decíamos hace un momento, el tiempo se nos acaba, tengo la Biblia para ti, decirte que me llames, que sin libertad no estamos queriéndote meter dentro de la iglesia evangélica, queremos que tú conozcas la verdad de la Biblia, no la verdad de la iglesia evangélica, la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús dijo: yo soy la verdad, absolutamente la única verdad. Es bueno que tú, como te ha dicho nuestro invitado, busque a Dios, busque en el fondo de tu corazón, porque ahí está la huella de Dios, porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Búscale, clama a Dios y llámame que te regalo la Biblia. ¿Te parece? Mira, si me ves por la calle de San Lucas, llámame, dime: oye Pepe, ven para acá, yo quiero una Biblia. Si la tengo a mano te la doy, y si no, quedamos para tomar un café y te la entrego, ¿de acuerdo? Pues esperando que Dios te bendiga, ¿eh? Y Ramón, ¿cómo no? Muchas gracias. Gracias a usted. La próxima vuelta, aquí estamos. Aquí estamos otra vez, ¿vale? Bien, espero que te invite nuestro cámara a los erizos de mar, ¿eh? ¿Erizos? Sí, erizos de mar, recuérdaselo, no Okay. te puedes olvidar. ¿La carne o los pinchitos? Las dos cosas. Ok. Los pinchos ya sé. Pues que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?